Y nada. Pero alguien en Instagram me comentó que Andrés Reportero se sabe groserías en tzotzil. No, no me sé groserías en tzotzil. No A sé. ver, ¿alguna mala palabra que sepas? Yo al principio estaba un poco cerrado con la IA, O sea, porque gasta mucha agua. Leí, evidentemente. Que él prácticamente defendía un discurso oficialista, ¿no? Claro. Y ese es el cuestionamiento que se le hizo, que se me hace muy válido. Y la otra parte, pues que es así, tiene que ver más con el tema del clasismo y del racismo que todavía impera en nuestro país, y sobre todo desde los medios de comunicación, de cómo lo vieron, ¿no? Que un indígena va a presidir la Suprema Corte, ¿no? Cuando guste, señor. Joven señor. Joven, porque ya en 2 más 30 años. Joder. Bueno, 3, 2, 1. Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de AA. Estamos rete felices el día de hoy, sacando ya. Justamente estábamos hablando antes con Andrés antes de entrar, y estábamos hablando de unas cosas ahí prohibidas. Por eso se escucha como a partir de ahora ya podemos grabar, o ya puede lo demás que se borren. Y pues bueno, un gusto saludarles como siempre. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de diversas plataformas, Chiapas Paralelo, órale, Mi Casa, Mi Hogar, Mi Espacio, Mi Set. ¿En cuántos medios estás ahorita? Ahorita en Cuarto Poder y en Chiapas Paralelo, ¿no? ¿Solo? Solo. Pero seguramente estoy como medio colaborando. Y los próximos que vengan. Y los próximos. Dependerá qué tan animado esté en ese sentido. Me pueden buscar como @Andrés Reportero, y este podcast se llama AA porque aquí hay un Andrés y de este lado hay otro Andrés. Entonces, Andrés Tachiquinip, cuéntanos un poco cómo estás, qué ha sido de tu semana. Nos dices que te enfermaste, ¿no? Cuéntanos. Sí, me enfermé bien grave de fiebre, pero ¿para qué recordarlo, no? Oye, pero cuéntanos un poco, o Sí. sea, ¿cómo estuvo el rollo? Porque de repente yo creo que la gente debe pensar que nos ausentamos porque queremos, ¿no? No, creo que a veces se atraviesan muchas cosas. De hecho, ese día tenía pensado, porque fue un lunes, donde, bueno, ya me estaba recuperando el lunes, pero todavía tenía muchas secuelas, entonces me dio el fin de semana hasta el lunes. De hecho, iba a venir a Tuxtla y de ahí ya te iba a escribir, se supone. Lo bueno que ya no te escribí, si no después te hubiera cancelado, ¿no? Porque no iba ni poder. Ajá. Después, según iba a venir acá al Canal 10, porque como hoy también es lunes, que estamos grabando ahorita. ¿De voces? La voz de nuestras raíces. Hoy también es lunes de la voz de nuestras raíces a las 3 de la tarde, aquí haciendo la promo a Canal 10. Sí, ya el maestro Diego. El maestro Diego. El maestro Diego es máximo respeto. Sí, ya esperemos tenerlo muy pronto por acá. Es que también ahorita he estado un poco ausente allá en el Canal 10, por eso no he tenido tanta comunicación con él, pero él siempre, muy linda persona, el maestro Diego, que le mandamos un saludo, que veo que siempre anda al pendiente del podcast y de lo que publicamos y de lo que comentamos. Entonces, pues saludos para él. Y bueno, pues ahorita creo que muy metido en tema de redes, de grabación, de edición. Creo que una de las cosas que más ahorita se me hace muy pesado es editar, pero también ahí vamos como que ya el cuerpo y las ganas se van adaptando a la chamba, y sobre todo también porque en redes, en la Red por los Derechos de las Infancias, en donde estoy laborando actualmente, pues tenemos también un proyecto de entrevistas, que en estos próximos días va a salir un episodio de una entrevista con Katia González Balchón, que nos hablará puntualmente sobre el tema de de dos temas, pero hablando pues, del tema del mundo infantil, visto también desde el tema de la producción editorial, de libros dirigidos para las infancias. Nos habló de su libro, que vi que hace poco, que en estos días volvió a presentar, no sé cómo está el rollo ahí, pero que es la del arte de cargar bebés. De cargar al bebé. De cargar al bebé. Entonces, ahí nos platicó también en la entrevista, ya en los próximos, tal vez en estos próximos días o semanas, en dado caso, pero ya en los próximos días va a estar esa entrevista. Muy interesante ella, hablando de su experiencia desde la lengua zoque, el tzotzil y el español, esta convivencia que tuvo en un mundo trilingüe, ¿no? Sí. No, definitivamente yo a Katia la quiero mucho, además es digno de mi total respeto, es una chica súper movida, que entiende muy bien su lógica, ¿no? Inclusive en algún momento tenemos, creo, una relación muy estrecha, y la verdad es que ella me ayudaba mucho a comprender varias cosas,
Y no, hombre, le mandamos un gran saludo a Katia. Saludos a Katia. Yo creo que Katia definitivamente es punto y aparte del tema del diseño editorial. Una mujer muy versátil, ¿no? Y de repente la ves ahí, ya por aquí, sí, por allá. ya sabes sus características, ¿no? Entonces de repente la ves acá, la ves allá y dices, no, hombre, rifada Katia, ¿no? Siempre. Pero bueno, regresando al tema del podcast, creo que ya te enviamos más del mes que no hemos publicado nada. Más del mes. El último fue una regrabación que tuvimos ya, porque la anterior no salió. Sí, hace 2 podcasts no salió este. Que después ya descubrí cómo resolver eso por si nos vuelve a pasar. Ahorita bueno. ya hay IA de estas de programas de Adobe, que esta de programas de como estos que tiene estos programas de Adobe Photoshop, Adobe Premiere, sí. Tiene una plataforma tiene el programa que es como mejoramiento de voz con IA. O sea, si tienes ruido de ambiente, te quita, tú le bajas como la intensidad. Si es como ahorita, si ahorita se oye un carro y así, pero la voz se oye clara, va a rescatar la voz y le va a bajar todo el sonido del ambiente. Ya todo es ya sin que tú andes batallando que en Audition, que quitándole así como que batallando, porque eso es un desmadre que yo nunca le entendí, que tenías que moverle muchas cosas, ¿no? Para poder quitar como un sonido. Ahorita con la IA sí te ahorra horas de trabajo, minutos de trabajo, ¿no? Oye, Andrés, y ahorita que estás hablando de la IA, ¿cómo es tu relación con la IA ahorita, con la inteligencia artificial? La IA es la que me corrige mis problemas de ortografía. Yo, definitivamente yo. Fíjate, uno de los temas que yo tengo problema con el español es el género. Siempre tiendo a confundir. Pues es que las lágrimas es femenino. Y a veces a mí se me va que recuerdo ahorita que estoy escribiendo un cuento, estoy traduciendo un cuento que escribí en Tzotzil ahorita en el taller de Miquel Ruiz, y Miquel me dice, pues aquí hay varias cosas ahí con el género, ¿no? Que confundes las o los. Y recuerdo puntualmente un ejemplo que me señaló ahí de que, no, aquí estamos hablando de las lágrimas, ¿no? Y yo hablaba y el relato era de un niño que hablaba de que sus lágrimas salen solas. Y yo le había puesto las lágrimas salen solos. Y yo así del que no, pues no es solos, es solas, ¿no? Porque es femenino. Claro. Entonces, ese tipo de cosas a mí sí me pasa mucho cuando redacto en Tzotzil. Tal vez porque había dejado un poco el tema de la redacción. Ahorita ya lo estoy como volviendo muy a retomar mucho. Tal vez por temas de escritura y sobre todo en temas de taller de creación literaria, ¿no? Pero sí, la IA sí me ha ayudado. Ahorita publiqué una entrevista de Ana Chuyem que estaba lloviendo fuerte. Y yo subí y entonces aquí también, perdón, le mandamos un saludo. Saludos, ¿no? También. O sea, también destacadísima, ¿no? Hizo historia el año pasado. Exacto, hizo historia. Licham, así se llama. Licham Morí. Es su ópera prima, su documental, que este fin de semana que pasó, el momento que estamos grabando el día de hoy, fue proyectado en Reino Unido. El 23 va a ir a Panamá. Entonces, se va a presentar su documental en Panamá. Sí, muy, muy destacada ella en estos. Creo que ahorita está como en su punto también de estar, todavía como que estar como dando a conocer este documental que fue reconocido como el mejor documental mexicano, sí. Una cosa así, la categoría el mejor documental mexicano, el ojo al mejor documental mexicano, una cosa se llama así, el reconocimiento que le dieron en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2024, a menos de un año todavía. Entonces creo que ella con ese hecho y con ese premio, sí, además destacada, Ana. Destacada ella, muy creo animada. Que muy enfocada, muy disciplinada, porque ahorita tuve la fortuna, creo que ahorita a fines de mayo, de entrevistarla, y ahorita ya se publicó la entrevista, solamente que está solamente en Tzotzil. Ahorita no está subtitulada, pero próximamente ya lo estará. Con la versión subtitulada, pero sí, lo que me dio a conocer de ella, pues es que era una chica, una mujer pues muy disciplinada y enfocada y muy eso, ¿no? Muy, muy enfocado a lo que quiere hacer y lograr de su vida personal y laboral y ahorita en el ámbito del cine. Claro. Pero bueno, yo quiero seguir un poco en el tema de la IA. Okay. Primero explicándote mi caso y luego como poniendo algo ¿para qué tú usas la IA? Para que lo detonemos. La primera, yo al principio estaba un poco cerrado con la IA, O sea, porque gasta mucha agua. Leí, evidentemente. Leí Nexus de Yuval Noah Harari. Lo leí justamente en esta oportunidad que pude estar en España. Y la verdad me cambió mucho la perspectiva. ¿Por qué? Porque Harari dice que
la IA necesita como estos métodos de autocorrección, ¿no? O sea, decía que, por ejemplo... Así hay que educarlo. Ajá, exacto, ¿no? De que no hay que darle como esta total libertad porque al final de cuentas hay lógicas que no entendemos y que en nuestra lógica humana tratamos de darle un sentido. Y utilizaba varias lógicas muy interesantes, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, eso me lo estoy sacando yo de la manga, ¿no? Ok. De la propia cosecha. De la propia cosecha. De que, por ejemplo, los monos, cuando se enojan, supuestamente nosotros, cuando se enojan los monos, nos avientan pues sus heces fecales, ¿no? De que esta idea, ¿no? Que se tiene. Pero la verdad es que técnicamente no se sabe en un estudio científico y característico el por qué lo hacen. Sí. Nosotras, desde nuestra mente le damos la interpretación humana. Sí, lo que nosotros consideramos que es, ¿no? Entonces, lo que justamente dice Yuval Noah Harari es que la IA aún tiene sus propios códigos que no entendemos. Por ejemplo, nos decía, bueno, dice que ahora hay un tema judicial, por ejemplo, ¿no? O sea, la IA está entrando muy fuerte en el tema judicial. Ejemplo, de decidir en las correccionales o no, si un joven puede volver a delinquir o no. Órale. Entonces, algo así con lo que propuso en su momento cuando andaban en campaña o pre-campañas, cuando estaba lo de Marcelo Ebrard, que quería poner como cámaras para detectar movimientos de personas que eran delincuentes, que muchas organizaciones defensores de derechos humanos salieron a decir esto no va porque ¿cómo es posible que vamos a juzgar a las personas solo por cómo caminan, por cómo se ven, ¿no? Entonces... Sí, es perfilamiento, ¿no? Sí, exactamente. Es perfilamiento, ¿no? Esta idea. Entonces, mucho lo que decía Harari es que hasta el día de hoy hay varias cosas que no podemos entender sobre la IA y que la IA tiene cierto tipo de sesgos racistas, clasistas, las cuales nosotros no entendemos, pero que al final de cuentas la sociedad se ha vuelto así. Sí, es que también hay que entender que la IA se está alimentando de información clasista y racista que ya preexistía antes de su propia invención, por así decirlo, porque vemos ahorita le preguntas algo y te sale con la información que cosas que me enseñaron a mí en la primaria, que sé que hoy en día ya no debería de ser así o ya no se debería ni siquiera de mencionar, pero la IA tiene esa información. Claro. Y sobre todo también creo que hay dinámicas dentro, sobre todo hablando del tema de la lengua, que hay dinámicas de la propia naturaleza humana, de cómo empleamos y cómo se emplea la lengua, que a veces hay como cuestiones que se salen de ciertas reglas y que salen de cierta lógica y que para la IA obviamente no va a entender. Claro. Él va a aplicar la regla porque va a aplicar la regla y si está mal, así porque para qué está la regla, ¿no? Claro. Esa es como la lógica de la IA, porque luego me ha pasado de que me corrige un texto y me dice, no, pues la lógica dice esto. Y entonces aplica la regla y dice, no, pues alguien te lo revisa más con un experto, un ojo humano, y dice, no, lógicamente sí, pero esto hay que verlo desde esa perspectiva porque aquí no aplica la regla por tal razón. Entonces la IA en ese sentido sí no logra entender las dinámicas humanas en su totalidad, ¿no? Sí, y la verdad es que a partir de ello yo como que me puse a pensar y dije, no voy a utilizar IA. Luego yo ya aplico mucho IA desde dos perspectivas. La primera es para justamente traducir los audios, ¿no? Para transcribir los audios. Esa es la transcripción, eso sí. Es decir, hay ya páginas con inteligencia artificial donde tú metes un audio y te lo traduce en 10 segundos, ¿no? Sí, luego hay páginas ya especializadas, plataformas especializadas que para la transcripción, que para la corrección de textos, que para la corrección de imagen, de audio, de video. Entonces hay que entender que ahorita existe una diversidad de IAs especializados y con cierto perfil de trabajo, por así decirlo, de qué puede hacer y qué no puede hacer. Bueno, creo que todas las IAs pueden hacer todo tipo de trabajos que corregir audio o sobre todo imagen, generar imágenes. O ahorita se puso muy de moda o se hizo muy viral varios videos creados con IA, como que en ciertas escenas muy chuscas, grotescas o irónicas, ¿no? Entonces, y creo que eso también como que la gente creo que lo está viendo con mucho desde... A ver, le voy a decir, voy a decirle que haga esto, ¿no? Como al niño pequeño cuando le dices, ve y pégale a tal, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que me parece bien interesante cómo estamos relacionando. Entonces, la transcripción y la corrección de textos, ¿no? Ya cuando tengo un texto muy importante, sí lo meto a IA, sobre todo a ChatGPT, ¿no? O sea, lo meto ahí y ya que me lo corrija, inclusive lo sombré en algunos sentidos.
hasta ahí va mi relación con la IA. Sí, porque lo bueno también de la IA es que te corrige un texto y te enumera todo lo que con lo que cambió y te dice por qué, de la razón del cambio, ¿no? A mí también, también cuando estoy en mi teléfono, en Apple Intelligence se puede hacer también. Orales. Ya con Apple Intelligence. No, creo que ahorita está en todos lados, hasta lo de Meta AI también que trae WhatsApp, que no tienes que ni siquiera pagar por eso y ya nomás metes tu texto y ya te corrigen, ¿no? Y aquí viene el tema del por qué, bueno, se me ocurrió mucho que lo podamos debatir. A ver. ¿Es soledad o inteligencia? Ya está aquí está el clip. ¿Es soledad o inteligencia? Fíjate que a lo largo de estos 2 o 3 meses, o sea, he tenido como 2 contactos con 2 amigas, dicho sea de paso, de diferentes edades, no son de la misma edad, ¿no? Las cuales han afrontado problemas emocionales, tampoco que te digas, bueno, digo, yo no sé, pero, o sea, desde sus diferentes medidas, ¿no? Y han tenido como varios conflictos emocionales por ahí. Pero el punto es algo que que me genera mucho, ¿cómo se dice? Mucha reflexión. Es que comienzan como a tener una interacción con ChatGPT. Decir, estoy así, ¿tú qué me recomiendas hacer? O sea, como literalmente si estuvieran como yendo al psicólogo, obviamente no en esa dimensión, pero sí como que tienen una relación de secrecía, una relación como amistad, no sé cómo una cuestión íntima. Una cuestión íntima, efectivamente, queridísimo Andrés, sobre el tema de sus emociones, ¿no? ¿Tú qué opinarías al respecto, no? O sea, ¿es soledad porque no puedes, o sea, porque no quieres contárselo a otra persona? ¿O es inteligencia porque estás utilizando una herramienta que bien te puede servir? ¿Tú qué dirías? Yo lo comparo con este tema cuando nos pasa algo y después lo queremos googlear, ¿no? A ver qué puedo hacer. Tengo cáncer, ya, sí, pues claro. Tengo este síntoma. Tengo cáncer. Tengo cáncer, ¿no? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué se puede hacer? Como también entiendo que hay temas, sobre todo temas emocionales, que a veces no nos gusta tratarlo, y lo digo también desde una cuestión personal, que a veces nos cuesta un poco tratarlo y decir que yo estoy mal emocionalmente. Entonces creo que se nos facilita más googlearlo antes, pero ahorita es más fácil preguntarle a ChatGPT o a otra plataforma con IA para decir, me siento así, ¿cómo me recomiendas? O también ahorita se me vino a la mente una nota que leí de que un hombre de no me acuerdo qué país, no sé si tú no lo viste, que se quería casar con la IA porque decía que le entendía mejor, que hablaban de no sé qué, como que dijo, no, pues es la persona que yo necesito, lo que yo necesito en mi vida, que alguien me entienda y que alguien me hable de cierto tono, claro. y que después configuró la IA para que se llamara tal y que fueran como mujer, ¿no? Como mujer, claro. Y todo eso, y me dices, no manches, no, o sea, ¿por qué hace eso la gente? Claro. Pero ¿tú qué piensas? ¿Tú sí lo has hecho, lo harías, lo piensas? No, yo no hablo de cuestiones personales con la IA. Sí le ando preguntando cosas para calar qué tanto conoce del tema. Ahorita le pregunto, a ver, dime una palabra en tzotzil y me manda pura estupidez, pero... O sea, la IA no sabe tzotzil. No sabe tzotzil. Hay que educarlo desde el tzotzil, que eso es también... De hecho, hace poco, nomás que yo no me inscribí, hay un programa de Meta que yo como hablante podía postularme para que no sé si era como voluntario, no sé, no entendí bien cuál era el punto. Creo que era más como ser como voluntario, ¿no? Para alimentar a la IA, a esta meta IA, ¿no? Para que pudiera incluir las lenguas minorizadas o estas lenguas no hegemónicas, ¿no? En las plataformas que maneja Meta, ¿no? Como Facebook, Instagram, WhatsApp y otras. Entonces, esto daba hincapié que te pedían como audio de tanto tiempo y información. Y entonces especificaba un poco de qué es lo que tú tenías que cooperar para educar o alimentar a la IA, ¿no? Y entonces la IA al día de hoy no se ha alimentado de todas las lenguas que existen en el mundo, solamente se ha alimentado de las lenguas más, con poder o lenguas que cuentan con un estado propio como tal y lo respalde, porque también tiene que ver eso, ¿no? Yo solamente me pongo a pensar qué le diría, o sea, digo, obviamente nosotros porque estudiamos comunicación y tal vez por eso lo estamos diciendo, el hecho de que, imagínate hace 40, 50 años que le dijeras, no, es que me siento mal y se lo comunica una inteligencia artificial en un teléfono inteligente.
No, Sería loquísimo, ¿no? Sería loquísimo, sobre todo pensando que ya es una realidad. O sea, digo, no sé qué tipo de inteligencia, yo me imagino que muy asertiva, ¿no? Porque creo que la inteligencia artificial es muy funcional, ¿no? O sea, si tú le pides algo en rojo, te da algo en rojo, pero no te va a dar algo en naranja ni en otro matiz. Sí, ahorita que decías lo de la IA, ahorita se me vino a la mente un libro de esto de la literatura light. No sé si leíste, este de Dan Brown. Ajá, de Dan Brown. Publicó un libro, no sé si en el 2017 o en el 2018. El Inferno, no. No, se llama Origen o El Origen. El Origen. El Origen, creo, ¿no? Y hablaba, y yo nunca había pasado porque lo leí ese libro y dije, no, pues qué fantástico, ¿no? Porque hablaba de un creador de videojuegos que había creado algo de la IA. Y que esa IA lo seguía en todos lados y le podía preguntar cosas y le respondía y tenía nombre, no me acuerdo cómo se llamaba esa IA que describe en ese libro Dan Brown. Y yo así de, ¿cómo es posible eso? ¿No? Porque todavía estaba como en el 2017, 2018, todavía la IA pues claro. no estaba presente, pero ya por ahí ya había algo, ¿no? Y este señor pues escribió su libro de esto. Y que hablaba de una IA que él había creado, porque fue asesinado el creador, ¿no? Entonces, como él tenía como sabía que su vida peligraba por ciertas cuestiones, había programado todo para que la IA se autodestruyera, ¿no? Y que se llevara toda la información. Pero bueno, el punto que quiero llegar es que hay en uno de los capítulos del libro habla sobre el tema del arte que puede crear la IA. Que también lo dice Harari, ¿no? Ajá, entonces decía de que si la IA hace una obra de arte, ¿quién es el artista? ¿El programador o la IA? Entonces dices, pues en lógica sería el programador, ¿no? Porque sin mano humana, inteligencia humana, la IA nunca hubiera llegado o estaría como lo está al día de hoy, ¿no? Sí, claro. Yo solamente reflexiono, creo que justamente a donde más o menos quiero llegar es el tema de qué tanto ha avanzado la inteligencia artificial en muchos sentidos, ¿no? Tal vez nosotros, o sea, tú y yo, por eso digo nosotros, en el aspecto de que lo hacemos muy funcional, pero tal vez hayan personas que ya lo ven desde un punto un poco más emocional, como mis dos amigas que te comento, ¿no? O sea, que no solamente lo ven como, voy a preguntar quién fue el primer presidente de México, ¿no? Y ya. Pero, o sea, que tienen una conversación, no tengo ni idea si es íntima, si hay una respuesta, porque a mí ciertamente me cagaría que me dieran como de, busca este tipo de cosas, o sea, como que la comunicación muy asertiva, ¿no? Que la comunicación asertiva a veces no es la más apropiada, no. Al menos para mí, ¿no? De que o sea, tú vas y dices, no, todo va a estar bien, ve al psicólogo. Pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. ¿No? Como cuando te dicen, estoy triste, y te dicen, ya no estés triste. Sí, porque... yo le digo mucho a los chamacos que tengo la fortuna de, ya terminando este bonito bloque, que le digo, no, pues a veces nuestra función va más allá de solamente, imagínense, ¿no? Que tú llegas con un psicólogo y lo único que te dices, y que tú le dices, estoy triste, y que te dice, no estés triste. Pues, o sea, obviamente el psicólogo, la psicóloga tiene su estructura, tiene su forma de entenderlo, ¿no? Y sí, se quedaría con eso. Creo que desde el hecho de ir a un psicólogo no es una cuestión sencilla. No es como cuando te digan, no, yo estoy así, y tú le digas a ese amigo o esa amiga, pues ve al psicólogo. La mayoría no lo va a hacer luego, porque alguien ya se lo recomendó, alguien muy querido, por más cercano que fuera, no va a ir. Claro. Porque es un tema complejo el tratar este tema de ir al psicólogo, el tema de las emociones, los sentimientos, y tiene que ver a veces tal vez con temas de acompañamiento. Entonces te das cuenta que sí le dijiste que fuera, pero tampoco es como, bueno, ya le dije que fue y va a ir, ¿no? Pues, además, desde un punto inclusive experiencial, pues es tomar el toro por los cuernos, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, mucha gente, y ya con esto terminamos este primer bloque, pero por ejemplo, tiene problemas con el alcohol. Ajá. Pero los problemas con el alcohol no solamente tienen que ver con que tome. Como que tome. O sea, tiene actitudes, o sea, comportamientos,
su alrededor. Situación personal, familiar, situación en el contexto en el que se desenvuelve. Creo que es un tema más como, no es como que, bueno, estoy tomando mucho, pues deja de tomar. Claro, no. entonces, exacto, entonces el punto es como de que te dicen, no, pues ya dejé de tomar y ya se fueron mis problemas, cuando te das cuenta que a veces o agarras otra adicción o básicamente solucionas esto, pero hay otros huecos, ¿no? A veces llegar al psicóloga es como enfrentar el verdadero tema de todas las cosas. Pero bueno, terminamos este primer bloque a queridísimo Andrés con mucho chisme, mucho comentario y bueno, regresamos. ¿Listo? Bueno. Y listo, y bueno, ya estamos de regreso en este segundo corte del podcast luego de un breve descanso por temas técnicos y por temas más que técnicos, pero bueno, para tomar aire. Claro. También luego, bueno, hablando ahorita del podcast, también como viste que le fue muy bien en Facebook. Le fue muy con bien. tus palabras en Tzotzil. O sea, primero máximo respeto a mí mismo. Hoy. Porque la verdad, felicidades para mí. Felicidades para mí. Porque la verdad es que me di cuenta de que, o sea, pero hay que tener apertura. Yo siempre he dicho que hay que tener apertura. Obviamente no me sé estructuras, ni oraciones, ni nada. Pero alguien en Instagram me comentó que Andrés Reportero se sabe groserías en Tzotzil. No me sé groserías en Tzotzil. No a ver, sé, ¿alguna mala palabra que sepas? Sí, pero bueno, un chingo, ¿no? A ver, dilo. Pero en español no me sé, en inglés tal vez, pero en Tzotzil no, ¿No? Te juro que no. O sea, también tiene que ver que he tratado como que de vincular mucho ese tema, pero lo que dije en ese momento es puramente la verdad. O sea, creo que luego, fíjate que lo que me faltó Maruch, ¿qué más? Bueno, creo que me corregiste ahí de casa, ¿no? Era nada. Ajá. Y luego ya, hasta ahí. Que luego también algo que pasa con el tema de las lenguas, lo que primero se aprende son las groserías, claro. ¿No? O sea, y luego, ahorita yo publiqué un video diciendo algunas palabritas por ahí también, es como decir estúpido, inútil, claro. O distraído, menso, idiota. Grande, máximo respeto. Que luego la gente se comienza, no, que no sé qué. Y luego te das cuenta que la gente o la banda Tzotzil le ha mentado la madre a sus propios cuates, claro, con palabras en Tzotzil y les había dicho que significaba no sé qué, claro, ¿no? Y luego digo, no, pues aquí vi la palabra que decías que significaba tal y ya me di cuenta que no. Vi eso cuando publiqué ese video de que, ay, pinche, güeyes, no, o sea. Pero también tiene que ver, bueno, que creo que también es necesario identificar que hay que verlo desde otra cosmovisión. O sea, no la palabra estúpido, y creo que tú me lo has dicho varias veces. O sea, no es como el sentido literal desde el español. O sea, no, por ejemplo, hay como palabras en Tzotzil, por ejemplo, culebra. Animal que se arrastra, por ejemplo. Sí, que para nosotros animal que se arrastra, quiletelchón o quiletalchón. Para otras variantes solamente es chón y ya, ajá, ¿no? Pero fíjate que ahorita regresando al tema de algunos adjetivos para calificar a ciertas actitudes humanas, comportamientos. Bueno, vamos con el ser torpe. Que para muchos, hablando del tema de cine cantar, por ejemplo, una persona que se la pasa tropezando, es como que es muy como que descuidado en el andar y se tropieza. Hay un término que se llama nujlaján y viene del término nujul. Nujul es boca abajo o estar boca abajo, nujul, y nujlaján es como que alguien que se la pasa boca abajo casi. Es como que el sentido de decir como, ajá, alguien tropezando, o sea, que parece que está siempre boca abajo porque se anda tropezando. ¿Qué es lo que yo te decía? Pues porque ejemplo, hay que entenderla primero desde la cosmovisión para aplicarla. Sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque luego si lo ves solamente desde una traducción de que cómo digo esto, ajá, y cómo digo a lo otro, pues eso como que no tiene mucho sentido, ¿no? Y de hecho, una de las cuestiones también, hablando, ya estoy fuera de las groserías que mencionaba, uno de los órganos del cuerpo humano más importante del Tzotzil es el corazón, desde el plano lingüístico. Si lo vemos desde el plano lingüístico, desde el plano de la lengua, uno de los órganos más importantes es el oonil o el ontonil, dijeran
en chamula, ¿no? Entonces, porque con la palabra o'onil formas muchísimos conceptos para decir que estás feliz, por ejemplo, para decir que estás feliz, un o'onil es como que felicidad o alegría, y para decir que... Y en la traducción... Es como, es felicidad, alegría, pero es juncoon significa literalmente, jun o'onil es un corazón unido, ¿no? Exacto, ese es el punto. Un corazón unido, es como que el término como tal abstracto de la felicidad, porque si ya digo estoy feliz es juncoon. Hasta literario. Juncoon, ¿no? Es como tengo el corazón unido, ¿no? No está fragmentado, porque cuando uno está preocupado o triste, que se dice de la misma forma, bueno, no sé si cambian las otras variantes, pero por ejemplo, en Sinicanaz es chkat koon, y hay un verbo que es atel, que es contar. Chkat koon es como cuento mi corazón, ¿no? Es decir, entonces no es un solo corazón, porque está contando su corazón. Claro. Entonces, ese es el sentido de este hecho, ¿no? Inclusive hay una gran lista de conceptos así que vamos con la palabra, por ejemplo, para decir dudar. O estoy dudando, como que chibajón, o sea, si yo estoy diciendo chibajón, estoy dudando. Chibaj es como que se hace dos, se divide, o sea, ya no es unido, entonces ya no es una cuestión clara, ya es una cuestión dudosa, ¿no? Claro. Eso es como muchas cosas del tzotzil, que ahorita también otro tema, no sé si creo que no te lo platiqué o sí, no, creo que no, la clase ya me acordé, la clase pasada te iba a decir, Claro, es que para nombrar elementos en tzotzil, ya sea una libreta, una mesa, una silla, un perro, un gato, no tienes que saber si es femenino o masculino como en el español, porque en el tzotzil no existe el género en la lengua. Pero sí tienes que saber la forma. ¿Cómo se conoce esta forma del libro? ¿Cómo se le conoce esta forma? ¿Cuál es el término para que describe la forma de una silla, la de un perro? A ver, ¿nos puedes decir como mesa? Mesa es kot, es el término kot, que describe la forma. ¿Y que kot es cuadrado? No, es como algo de cuatro patas. Ah, bueno. El concepto de kot aplica para sillas, mesas, también para animales como vacas, gallinas, perros, gatos. ¿Carro? También carro, porque tiene la lógica de cuatro patas. Entonces, eso es el término, pero no estoy diciendo, pero ahí nomás estoy diciendo, es el concepto que describe de cierta forma a la forma, ¿no? Claro. Porque si yo quiero decir un carro, por ejemplo, es kot, caro, y el kot, la J que lleva es lo que indica el 1, el raíz numeral, y si quiero decir es chacot, oshkot, carro, chancot, carro, bocot, carro. Claro. Y literalmente lo que estás diciendo, no solamente estás diciendo un carro, dos carros, tres carros, estás diciendo un carro es como si, no sé, no hay traducción como tal, pero es como si dijéramos una cosa de cuatro patas, que es el carro, ¿no? Claro. Esa es como la lógica, y dices, recuerdo que uno de mis alumnos, ahorita que le estoy dando clases, dicen, no, pues yo aprendí y estuve en clases de no sé qué, y en ninguna lengua vi eso, ¿no? Sí, o sea, que y al final es cuantitativo y cualitativo cuando nombras la cantidad de ciertas cosas o elementos en tzotzil, inclusive para el concepto de persona, para más de un variante, porque sé que no existen todas las variantes, es el término bo, que bo es agua, si lo vemos desligado a un término que describe al ser humano. Por ejemplo, si yo digo dos personas es chavo, pero eso es lo más curioso, con que yo diga chavo, ya sé que estoy diciendo de personas. Independientemente si es hombre o mujer. Si ya estoy decir, son dos mujeres, pues ya le agrego el concepto de mujer, ¿no? Claro. Chavoans, ¿no? Pero ese es como que el tema, algunas particulares del tzotzil, aprovechando este espacio del podcast, que ahorita ando bien prendido, sí, dando pues, clases. Vi que o sea, como que sacaste hilo y te fuiste, ¿no? O sea, creo que me parece interesante sobre todo. Pero bueno, igual lo pueden seguir a Andrés. Andrés comparte palabras, comparte oraciones desde su TikTok, @AndrésTachiquinip. Así que por ahí lo pueden ver, también ahorita lo vamos a decir en un momento, pero bueno. Y que creo que uno de los temas más, y cambiando radicalmente a ver, tema, sí. Y que creo que Andrés evidentemente es especialista en ese tema, y de hecho por eso le mandé mensaje en esta ocasión y le dije, hay que hablar de esto, fue la elección del Poder Judicial. No, ¿Tú votaste para comentar? yo fíjate que no voté porque, bueno, por un tema ideológico, y dos, porque
estaba trabajando ese día. Entonces no te dio ni tiempo, luego... No te preocupes, no fuiste el único. Yo tampoco voté, pero no es porque no quisiera. Pero el tema ahí es que me tocaba ir a otra comunidad que no era tan accesible, que tenías que conseguir tu transporte para ir y llegar. Y aparte, pues, prácticamente fue una elección muerta ahí, casi nada. Los únicos que fueron a votar creo que son las autoridades. Y en Chiapas totalmente corrupta, porque justamente estaba viendo la numeralia, 1 de cada 5 casillas fue cancelada. Órales. Imagínate, 1 de cada 5 casillas, lo que te indica de la cantidad de corrupción, porque creo que bastantes, la mayoría fueron canceladas porque habían sobrevotos. Ajá. Ejemplo, si había un padrón de 1999 votantes, llegaban 1200. Ay, no. Y decías, pero ¿de dónde se sacaron 1200 boletas? Sí, que eso también creo que lo reconocieron el INE a nivel nacional, que dijo, esto no se procedió porque hubo ciertas cuestiones donde hubo un secuestro de las boletas y luego los devolvieron y ya estaban marcadas, ¿no? Que eso es como, y eso es un hecho que se evidenció, creo, a nivel nacional a través del INE. Pero bueno, lejos de eso, para nuestra presidenta de la República fue histórica, del pueblo eligió, pero bueno, que eso también de que fue histórica, sí, fue histórica, claro. Creo que todo lo que tiene que ver con temas democráticos y deseos democráticos tiene que ver con un tema histórico, pero el tema también es, creo que algo que a mí me quedó pensando después de ver todo lo que pasó y sobre todo de cómo se da un proceso electoral, no sé si un proceso electoral debe ser tan confuso, claro, como esta que pasó, porque se supone que debe ser entendible para todas y todos, indistintamente del nivel socioeducativo, temas porque creo que no había claridad en eso, ¿no? Claro. Porque luego veía también algunas entrevistas que pues era la vil verdad, ¿no? De que pues yo no sabía ni quiénes eran, o sea, parecía un examen más que una votación. Claro. Y eso creo que ese fue el tema. Que si bien también eso lo mencionaron a nivel nacional con también algunos senadores y diputados, pero sobre todo también basándome en lo que decía también esta presidenta del INE, ¿cómo se llama? Tadei. Que hablaba, inclusive por eso hasta dijo, bueno, pueden llevar acordeones. Claro. Y hizo oficial que podían llevar acordeones, ¿no? Hasta nuestro expresidente llegó con el acordeón a votar. Hasta la reaparición de AMLO. La reaparición de AMLO. Hazte cuenta que regresó Batman, ¿no? Salió de Ciudad Gótica, ¿no? Oye, pero Andrés, el tema fundamental de toda esta introducción. La sorpresa de muchos. La sorpresa de muchos, la no sorpresa de otros, es el nuevo Benito Juárez, como tú bien lo dijiste ahorita antes de entrar. Hugo Aguilar, ¿no? Un abogado, ¿no? Un jurista indígena de Oaxaca, pues va a asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el órgano máximo a nivel de justicia a nivel nacional. ¿Qué impresiones tienes de entrada, ¿no? Indígena, oaxaqueño, la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Adelante. Creo que hubo un tema muy interesante desde los medios, que es como porque vi conceptos tales como indito, ¿no? O un indígena, un indio, ¿no? Pero así como lo pusieron entre comillas, pero la intención es clara, ¿no? Claro. Es como, que para muchos fue como una sorpresa. ¿Cómo que un indígena, no? Porque ese sigue siendo todavía como el discurso, ¿no? Porque todavía no salimos del concepto indígena, ni siquiera para este mismo personaje que dice estar orgullosa de ser indígena, ¿no? Que es, si no estoy mal, creo que es zapoteco. Mixteco. Esta persona pues sí tiene un perfil interesante, que una de las cuestiones que se viralizó mucho era que según el currículum que había publicado el INE, fue colaborador de los zapatistas. Uh-huh. Y después los zapatistas salen y dicen, aquí está la lista oficial de quienes fueron colaboradores. Y ahí se comienza un tema muy cabrón, porque muchos, ya ves que también el tema del bando morenista dicen, no, pues los zapatistas son esto, y ha habido descalificaciones desde AMLO por temas ahí, ¿no? Entonces,
Y pareciera que ahorita lo presumieron de acá. No, pues fue como colaborador de los zapatistas. O sea, entonces, ¿cuál es? Como que había un tema ahí sí, pero fue en el pasado, ya no ahorita, ¿no? O sea, si fuiste colaborador de zapatista desde hace tiempo, pues qué bien, pero que ya no lo sea más. Claro. Ese es también un tema que inclusive Yasnaya Aguilar, que yo la sigo en redes, que vi como que estuvo muy activa y le dio como mucho seguimiento y comentó y leí varios de sus columnas que publicó previo y después de las elecciones, que se me hizo como muy interesante lo que ella mencionaba también, ¿no? Que ella apuntaba mucho también la sorpresa de los medios, porque nunca se imaginaron tal vez o estaban cegados por la misma clasismo y racismo, ¿no? Porque no creían que un indígena, como se nombra, iba a llegar a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, de origen mixteco. Mixteco, evidentemente. Entonces Hugo Aguilar de origen mixteco, aunque él dice ser orgulloso indígena, prácticamente con un discurso también muy propio de este partido en el poder, porque si nos damos cuenta también él ha colaborado cercanamente desde, sobre todo en el sexenio pasado. Creo que algo que le cuestionaron mucho es el tema también que él había coordinado algunas asambleas o algunas encuestas sobre el Tren Maya, ¿no? Sí. Que eso se me hizo un cuestionamiento bastante interesante también. Y válido. Y muy válido ese cuestionamiento. Sí, se me hizo interesante, porque luego había el otro cuestionamiento que lo cuestionaba por el hecho de ser indígena, ¿no? Y luego, aquí retomando el chisme de redes sociales que yo vi, porque estuve siguiendo mucho, es que también había personas que dicen, no, es que tú eres clasista y racista y eres envidiosa porque tú también eres indígena y te da envidia que llegue a él, por eso lo estás cuestionando, ¿no? Y muchos dijeron, no, hay que distinguir que aquí hay dos frentes de cuestionamiento. Tú lo cuestionas por el hecho de ser indígena. Yo lo cuestiono por el trabajo que ha hecho desde el sexenio pasado, en el sexenio de AMLO, el tema de las asambleas y las encuestas para la construcción del Tren Maya, que hubo temas ahí medio turbios, que él pues prácticamente que él prácticamente defendía un discurso oficialista, ¿no? Claro. Y ese es el cuestionamiento que se le hizo, que se me hace muy válido, y la otra parte, pues que es así, tiene que ver más con el tema del clasismo y del racismo que todavía impera en nuestro país, y sobre todo desde los medios de comunicación, de cómo lo vieron, ¿no? Que un indígena va a presidir la Suprema Corte, ¿no? Pero lejos de eso, y ya con este punto quiero cerrar, es que también muchos personas, ciudadanos con un pensamiento muy crítico, de izquierda, liberal, dijeron, pues van a poner un indígena para legitimar este proceso electoral. Y yo digo, bueno, hay que tener cuidado. Claro. Sí, entiende el punto, pero estás cayendo en lo que justamente estás criticando. O sea, sí, él de por sí ya estaba dentro del ¿cómo se llama? Del partido en el poder, que es con quien ha colaborado directamente. Pues no es como lo hayan puesto, porque también tiene su propia trayectoria, tiene sus propios méritos, que eso tampoco hay que negar, y eso también de tratar de descalificarlo. No, porque lo pusieron por el hecho de ser indígena para legitimar un proceso, eso se me hace muy cabrón. Dices, o sea, está bien que seamos como muy cabrones criticando a las personas que están en el poder y el proceso, este proceso electoral, pero tampoco caigamos justamente en lo que queremos señalar y criticar, ¿no? Yo ahí me remonto un poco al tema de la equidad de la contienda, la equidad de las oportunidades. Y justamente me clavé un poco en el tema del teléfono, porque estaba revisando. Yo cada vez que revisaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sobre todo la primera sala, porque hay que entender que hay varias salas, pero la primera es la más importante, siempre me hacía mucho ruido el nombre de cada uno de los ministros, ¿no? Sí. Ejemplo, Arturo Saldívar Lelo de la REA.
¿no? Y decías, o sea, decías, Buen punto lo de los apellidos. Luego yo veía lo que siempre que siempre a mí, inclusive, porque ahí tuvo una sentencia muy interesante, Javier Lainez Positec, ¿no? Que es el de la Suprema Corte, que se hizo muy viral cuando de repente Yasmín Esquivel hizo como algo ahí, como sí. que se volvió viral eso, ¿no? José Mario Pardo Rebolledo, ¿no? Ana María Ríos Fajart, José Luis González Alcántara Carrancá, así se llama, ¿no? Lenia Batres Guadarrama, ¿no? Aquí hay algunos anteriores, ¿no? Loreta Ortiz Alf, así se llama, creo. Lenia Batres es la que se dice la ministra del pueblo, ¿no? Dicho sea de paso, bueno, ahí vamos viendo, ¿no? Entonces, pero tú dirás, ¿por qué estoy hablando de los nombres? Pero te entiendo ese punto. Porque creo que ellos definitivamente no viven o no hay una equidad de la contienda respecto a poder llegar a la Suprema Corte. Claro, escuchas un nombre como Arturo Saldívar Lelo de la Rea y definitivamente digo, yo no conozco su contexto, no conozco a sus papás, no conozco, pero definitivamente no es un Sánchez Domínguez ni un Pérez Hernández, ¿no? Y ahí te das cuenta que, bueno, nosotros, y es ahí donde yo le digo equidad, no igualdad, Ajá. de que, claro, a nosotros nos va a costar muchísimo llegar a ese lugar, ¿no? Y ahí de repente, no lo defiendo la elección del Poder Judicial, pero entiendo un poco. Sí, hay puntos a favor. Exacto, claro. Esto de que, pues claro, pues imagínate, llevas 3 generaciones siendo jurista y tu papá fue fulano y tu mamá fue fulano. Yo que salgo de la Universidad de la Autónoma de Chiapas, pues para que yo llegue allá, pues es definitivamente impensable, ¿no? Sí, y aparte también, eso es un punto como a favor y muy a favor de esta elección, independientemente de cómo se dio el proceso, muy confuso, nada muy claro. Muy político. No, entonces y se cayó mucho en la onda de los políticos de cada sexenio, sobre todo con el tema de la presidencia de la República, ¿no? Creo que se cayó completamente de eso. También hasta un candidato a ministro en su momento también vino a vestirse acá de Tenejapa, en Chamula. Aristides se llama. Ah, sí, exactamente. Ya ni me acordaba del apellido, pero Aristides. Sí, Aristides, exactamente. Entonces, creo que se cayó mucho de eso. Y creo que también algo que siempre se le ha criticado también al sistema judicial es que a veces se llega más por apellido que por mérito. Y creo que eso es también lo que, ahorita que mencionabas con lo de los apellidos, y precisamente parece que en el proceso o en la dinámica que se seguía antes para llegar a ser ministra o ministro, pues era más por apellido, por cercanía tal, claro. Pero aunque también puede que sea como que diversifica un poco, llegan nombres más comunes y cotidianos, posiblemente sí, creo que sí hay apellidos por lo menos para nosotros que vivimos en los pueblos, nombres más cotidianos, más terrenales, no tan allá, un poco más para acá, ¿no? Entonces, sí, y Arturo Saldívar, bueno, es uno de los promoventes de esta elección, ¿no? De esta elección. Y yo creo que sí. Muy criticado el señor. Muy criticado el señor, bueno, sabrá que sea lo que sea, pero yo creo que desde ahí hay que hacer el análisis, desde los apellidos, ¿no? Desde las posibilidades, ¿no? Y que también creo que es muestra de que, bueno, el poder adquisitivo está muy ligado con el poder del conocimiento, y que al final de cuentas es solamente una cúpula de personas que llegan a ese posicionamiento, y que creo de alguna forma esta elección, al menos con los resultados, diversifica un poco más, que solamente sean los mismos quienes lleguen a la Suprema Corte. Sí, exactamente. Creo que ese es el gran aporte que da, independientemente de lo que se puede criticar del resto. Creo que diversifica y abre un poco más hacia el pueblo, por así decirlo, en temas desde el apellido que mencionabas, que se me hizo un tema muy interesante, porque ni siquiera ni nadie conozco que sea amigo mío, vecino mío o conocido más o menos de que tenga el mismo apellido, pues no. Uno que es aquí tan mortal, pues no conoce de apellidos más que el propio, ¿no? Sí, no, y además eso te indica, bueno, de alguna forma, y de la forma más vana posible, pues esta cúpula, ¿no? Esta
a mí me pasa mucho con los apellidos de la Ciudad de México, ¿no? De que, por ejemplo, que ya pasó con Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, un nombre de origen judío, ¿no? Un apellido de origen judío, ¿no? Que de repente como que te da cuenta de la gran diversidad ya de apellidos que existen en el país. Pero que al final de cuentas deja un poco de lado, ¿no? La gran generalización que podemos llegar a tener. Pero Andrés, así estuvo. ¿Cómo ves? Creo que ahorita, creo que muchos tienen como, qué bien que llega un indígena. Tampoco significa como que las cosas vayan a estar bien, como tampoco va a indicar que van a estar mal. Solo esperemos pues que hagan por lo menos un buen trabajo, o mejor o peor, no sé. Todavía no sabemos qué va a pasar, pero el hecho de que haya llegado un compañero, compañeras con nombres más comunes y cotidianos, del origen que sea, tampoco es como indicio de que sea algo bueno. Claro. Pero tampoco queramos decir, bueno, va a ser algo malo, esperemos. No, yo sí... ¿O tú qué análisis puedes hacer? Bueno, ya lo hemos mencionado. Yo creo que sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como todo órgano, es como siempre pelear con los viejitos, ¿no? O en general así, esta idea, ¿no? De que la gente mayor va a decir que su mejor etapa fue en el pasado. Sí. Y que la gente actual va a decir, no, bueno, pues hay que aceptar propuestas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que en general hay diferentes edades, hay de diferentes lugares, y eso me parece interesante. No obstante, creo que el reto de ahora, como bien decía don Javier Espinosa Mandujano cuando declaran benemérita a la UNACH en la sesión, es decir, bueno, vamos a regresar en un año y a ver qué tanto se ha hecho de esto. Es decir, que al final de cuentas los y las elegidas del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen que rendir cuentas sobre lo que están haciendo, ¿no? O sea, ver, y yo creo que este es un proceso largo, ¿no? Larguísimo, ¿no? Y que al final de cuentas identificar si se han dado pasos o no. Sí, por lo menos ahorita creo que ya se dio este paso muy, muy confuso, porque creo que el gran reto de este proceso electoral pues es que sea para las próximas un proceso más claro, preciso y que sea entendible y accesible para todas y todas, cosa que no fue para nada accesible, ni mucho menos entendible para todas y todos, entendiendo que en México pues vivimos en un país muy desigual en temas socioeconómicos, en temas educativos. Además de que, perdón, el país está en cagadero, o sea, pues sí. O sea, judicialmente hablando, ¿no? Hay personas detenidas hace 20 años y que no tienen ni siquiera sentencia, ¿no? Creo que esa es la cosa más terrible que le puede pasar a un ser humano, vivir en un país supuestamente libre y democrático, que no tengas justicia, o sea, y que te enjuicien o nunca llegue o nomás te tienen retenido esperando a que se aclare tu situación jurídica, ¿no? O que sea político, o sea, de que porque, por ejemplo, a veces yo he tenido la fortuna de ver algunos documentales y dices, estoy detenido porque así es la política, ¿no? O sea... Sí, no. que luego también es como el tema, esto de también de ir a juicio, de ir como el tema del proceso jurídico de una persona, este país pues también tiene que ver mucho con los recursos, que tiene que ver mucho con el tiempo, la paciencia y a ver al final quién gana. Claro. Así que... Pero bueno, después de este encarnizado debate, queridísimo Andrés, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué estás haciendo ahorita? Cuéntanos. Bueno, pueden encontrarme en todas las redes sociales como Andrés Tachiquinim. Actualmente hago videos para la enseñanza del tzotzil, pero sobre todo, independientemente de eso, pues también doy clases particulares y virtuales de tzotzil para las y los y les interesados. Pues ahí pueden contactarme, pues sin más. Pues Oye, ¿tiene fecha el cuento? ¿Cuál? ¿Ya tiene fecha el cuento de publicación? Todavía no. No, todavía estamos en proceso de corrección. Ya están los borradores del primer cuento, pero para que salga, porque va a ser una serie al parecer, porque hay un tema ahí que no quiero adelantarme porque luego capaz ni lo termine haciendo, ¿no? Pero bueno, todavía de entrada, saludos a Miquel. Saludos a Miquel y a los compañeros de su taller también y del colectivo de Jalcopetic. Para mí, mis admiraciones siempre. Exacto. Pero en tu caso, ¿dónde te pueden encontrar, Nada, joven? Pues @Andrés Reportero, en Instagram y en Twitter, ahí me pueden encontrar. Solamente estoy haciendo algo sobre entrevistas con personas de a pie que me parecen interesantes. Acabo de sacar una sobre una chica una mujer trans que corta cabello, ¿no? Y creo que cada una nos está haciendo reflexionar bastantes cosas. Pero bueno, sin más, porque ya tenemos un minuto encima, les agradecemos muchísimo. Nos vemos en el siguiente podcast y bueno, tengan bonito día, tarde, noche, lo que sea. Y bueno, adiós. Bye.
Ya ni hablamos de la comunidad LGBT. Sí, hombre. Oye, pero estuvo muy bueno lo del elección. O sea, lo bajamos muy bien. Sí, ni a favor ni en contra. Sí, lo bajamos muy bien.